Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Elena Arroyo Herrera. Mi número de matrícula es MX008021. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Actualmente estamos viendo la materia, lo que es amparos. Muy bien, se me hacen diferentes preguntas a las cuales voy a contestar con mucho gusto. Dice, ¿de qué crees que surge la necesidad de establecer leyes que protejan los derechos humanos de las personas? De las injusticias, de pisotear la dignidad de las personas, del abuso, de la desigualdad, de la marginación, de la falta de oportunidades, entre otras. Para acabar con esas atrocidades, surgió la necesidad de establecer leyes para que haya igualdad, dignidad, respeto y desarrollo integral de las personas, mediante estos derechos humanos que están protegidos mediante el Estado de Derecho y establecidos en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y los tratados internacionales que el Estado tenga parte. También para regular las relaciones entre los ciudadanos en una sociedad y evitar conflictos, para vivir en armonía y mantener la paz. ¿El amparo vino a revolucionar las leyes de apoyo a los derechos humanos? Sí, porque en sus antecedentes históricos, en la primera generación, se presentó en las revoluciones contra las monarquías, defendiendo la libertad. En la segunda generación, se manifestó en el movimiento obrero, defendiendo la igualdad. Y en la tercera generación, fue en la Segunda Guerra Mundial, fundamentándose en los principios de solidaridad. Y en México, en la reforma de 2011, se modificó el artículo primero de la Constitución. Antes eran nada más garantías, ahora son derechos humanos y sus garantías, aumentando y reconociendo los derechos de los ciudadanos, considerando mecanismos para garantizarlos, como es el amparo, juicio de amparo, que es una herramienta de garantía para ello. Estos derechos son de cada uno de los ciudadanos, los cuales no se transmiten ni se pueden quitar, ya que son reconocidos en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y de los tratados del que el Estado sea parte. Por lo anterior, el amparo es el medio de defensa contra los actos de autoridad que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Consideras que la jurisprudencia que se tiene en los casos de violencia contra la mujer en tu estado cumplen con lo que se establece? No, porque las autoridades carecen de investigación, irregularidades, deficiencias, sanción y reparación efectiva de daños, donde hay mucha inseguridad y desconfianza en la administración de la justicia, como lo son en los juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden a lo que prevalece del problema. Esto ha sido confirmado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como sabemos, al día de hoy todavía prevalece en México la violencia y la discriminación contra las mujeres. Hechos aceptados en las sociedades donde domina la violencia familiar y el feminicidio, que son los problemas más graves actualmente. ¿Cuál es la importancia de conocer específicamente en qué consisten los amparos indirectos y los de la modalidad directa? La importancia que tiene de conocer específicamente del amparo directo y el amparo indirecto es para diferenciarlos bien y sus diferencias de uno del otro, y ante qué autoridades se presentan, cuáles son sus procedimientos de cada uno para poder asesorar los intereses de nuestros clientes y de nosotros mismos, y el impacto trascendental que puede ser un fracaso o un éxito del recurso, por lo que es muy importante estar al pendiente del avance del juicio, del informe de la autoridad o las resoluciones del órgano jurisdiccional que está resolviendo el amparo, para no caer en descuidos que puedan afectar el proceso y se tenga que lamentar, por lo que es muy importante saber bien la diferencia que un amparo indirecto es
y es un medio de protección y procede contra acciones o actos ilegales de las autoridades. Y el amparo directo es un medio de protección que procede contra sentencias definitivas de la autoridad y después de la apelación. Es el amparo directo que revisa, estudia y analiza la constitucionalidad y legalidad de las sentencias cuando violan los derechos humanos. ¿Afectaría no elegir el correcto en un caso? Sí, porque estaría uno tentando contra sus derechos de los clientes. Antes de actuar hay que checar bien según sea cada uno de los casos, ya que el principal objetivo del derecho es la justicia y se debe de velar por los intereses de los clientes, y no es aceptable cometer errores, porque la defensa inadecuada estaríamos incurriendo en un delito y ya estaríamos agraviando los derechos de nuestros clientes. ¿Cuál es tu opinión sobre medidas de seguridad y garantías? Como sabemos, las medidas de aseguramiento son aquellas solicitadas por la Fiscalía en una audiencia ante el juez de control de garantías, que dependiendo del caso, para que no vayan en contra de sus derechos, que sea proporcional y equitativa a sus derechos humanos, asegurando a la víctima que el proceso repare el daño por medio de fianzas, que no cause daño tanto a la víctima como a la sociedad y que no evada la disposición para su presentación en el juicio, si no amerita la privación de la libertad, que por medio de medidas de sustracción, como por ejemplo que cada 15 días tenga que presentarse a firmar. ¿Cuál consideras que es la medida más segura para llevar un caso de impugnación y el resultado sea justo? Depende del caso específico, porque cambia el fundamento y sus características de cada recurso, y qué agravio o agravios fueron y ante qué autoridad, para que embone para una defensa adecuada y no incurrir en un delito, porque no es una receta de cocina. ¿Qué pasa si tramitas un amparo, pero la autoridad sigue cometiendo el acto que daña tus derechos? Los temas de este módulo determinan las responsabilidades que adquieren todos los individuos en un juicio de amparo, desde las disposiciones para ordenar a la autoridad que suspenda un acto que daña a un ciudadano mientras se desarrolla el amparo, hasta las sanciones a las que pueden ser sujetos los abogados, promoventes y funcionarios públicos. Gracias. Muy buenas tardes.